Un margen más o menos lógico de las salidas alternas en general y de los acuerdos y de los preacuerdos en particular nos reclaman indagar acerca de qué se puede negociar. Es decir, cuando las dos partes se sientan a hacer la negociación sobre qué puede versar el acuerdo. Es importante que ustedes tengan presente lo siguiente, esto no aparece en ninguna norma. Incluso los manuales pues suelen tener algunas deficiencias al respecto, algunas veces porque se considera que es algo demasiado obvio, otras veces porque se ha esperado a que sea la jurisprudencia la que lo resuelve, pero en términos generales, pese a ser algo tan importante, pues no tenemos ni manuales ni tenemos manifestaciones normativas. Por ahí alguna alguna versión de la Fiscalía en términos de un manual basado, por cierto, en una investigación que tuvo ocasión de dirigir, pues se sirvieron de algunos de estos presupuestos, como decía, que arrojó una investigación que le hicimos con ocasión, pues desde luego de la Ley 906, ya hace algunos años no teníamos el bagaje jurisprudencial, pero podríamos decir que fue como la primera aproximación que se hizo al tema. Entonces, pues es importante establecer qué se puede negociar, qué se puede acordar, así sea a nivel de simplemente de una prenegociación, un preacuerdo, si se prefiere llamar así. Entonces, esto nos sirve para clasificar los acuerdos, ciertamente. Básicamente, lo que encontramos es que una de las cosas que se puede negociar son los cargos. Desde este punto de vista, pues ustedes me entenderán, el cargo es en sí mismo aquello que constituye la parte más importante de la acusación en general. Eh, Ustedes dirán asimismo, pero si la negociación sucede con ocasión o pretendiendo un allanamiento a la altura de la audiencia de imputación, lo cual es completamente válido, hasta deseable en términos de la proporción de pena que puede llegar a reducirse, ¿a qué cargo se puede referir? Es que hay que tener en cuenta que las partes se pueden sentar a negociar cuáles serían los cargos de llegar a verlos en el evento de llegarse, por ejemplo, a una acusación. Entonces, desde este punto de vista, podría ser un ejercicio sincrónico y completamente dialógico en donde las dos partes tienen una contribución específica en la consolidación de los cargos. No quiere decir que en el evento de que la negociación o la tentativa de negociación fracase, esos tengan que ser los cargos que van a consolidar la acusación, pero en todo caso, teniendo en cuenta que las negociaciones, los términos del acuerdo, tienen vocación de llegar a convertirse en acusación en el evento de alcanzarse a consolidar, pues es completamente válido que las dos partes contribuyan a la consolidación de los cargos. Entonces, eh, una de las posibilidades es que se afecte la existencia misma de los cargos. Esto es bastante visible particularmente cuando se trata de cargos concursados, es decir, cuando lo que se va a imputar o lo que en términos de hechos jurídicamente relevantes cabe para la consolidación del cargo es que sean varias hipótesis ponibles o varias veces la misma hipótesis. Desde ese punto de vista es perfectamente probable, por ejemplo, la supresión de alguno de los cargos. No podemos decir que el más grave, el mediano, el menos grave. Normalmente lo que se tiende es al menos grave, pero en todo caso la existencia misma del cargo es susceptible de ser negociada. Eh, es perfectamente probable que no se anule el cargo en su integridad, sino solamente algunos aspectos del cargo. Por ejemplo, la presencia de una circunstancia agravante. O, por ejemplo, que se reconozca una circunstancia atenuante. De la misma manera, pues, es perfectamente probable que haga parte de las negociaciones, por un lado, la imputación jurídica, significando que se puede cambiar la imputación jurídica o calificación objetiva del delito
o también que se hagan ajustes a los elementos fácticos integradores, sea para suprimir agravantes o calificantes, o sea para propiciar el reconocimiento de atenuantes. De la misma manera, se puede negociar el, las características tipológicas de la participación o de la intervención de la persona. Por ejemplo, si una persona en principio puede ser catalogada de coautor, es perfectamente probable por la vía del acuerdo acordarse en concreto que el cargo sea en calidad de partícipe o en calidad de, por ejemplo, interviniente, en calidad de cómplice determinador. Sí, creo que no sería muy importante, puesto que la pena sería exactamente la misma que si fuese coautor. De la misma manera, es susceptible de negociarse con respecto a la atribución en el iter criminis, cuál es el momento alcanzado. Si, por ejemplo, existe la posibilidad de alcanzar el momento consumativo o de perfeccionamiento, cabe la probabilidad de negociar que la imputación sea por la modalidad meramente tentada. Asimismo, es perfectamente viable negociar la modalidad de la conducta punible, en el entendido de que si, por ejemplo, se prevé que los hechos jurídicamente relevantes permiten una proyección hacia un tipo doloso, pero existe también el tipo culposo, que se negocie para que la proyección lo sea hacia el tipo penal en su modalidad culposa. Estos son pues ejemplos de la manera como se pueden afectar los cargos. Por otro lado, pues estas afectaciones pueden operar con ocasión de distintas alternativas. Por ejemplo, la alternativa de cooperación con la justicia, la alternativa de facilitar la producción probatoria, la alternativa de delación, la alternativa de quitarle problemas a la administración de justicia, tales como, por ejemplo, que si no encuentra más opción, a no ser que haya cooperación, de solicitar pruebas al exterior, pues que la persona que está negociando se encargue de proveer las pruebas, que de otro modo no tendría más alternativa que solicitarlas a través de la Administración de Justicia en sus relaciones judiciales internacionales. Eh, Desde este punto de vista, pues vemos que el panorama es amplio. A ello debemos hacer un agregado en concreto. Se puede asimismo negociar la pena, por supuesto manteniéndose dentro de los marcos punitivos que prevé la parte especial del Código Penal. Esto es susceptible de ser negociado, como también se pueden negociar algunos efectos de la producción de la sentencia, tales como los subrogados precisamente, o la generación de alguna serie de alternativas, tales como el lugar donde se va a ejecutar la pena. No es lo mismo que lo haga en la casa, que lo haga en una prisión, que lo haga en una granja o en un lugar de trabajo o incluso en un lugar hospitalario. Todos estos aspectos son susceptibles de acordarse a través de la negociación. Desde luego, teniendo en cuenta que este es el panorama de lo que se puede negociar, es necesario tener en consideración algo que a mi modo de ver es de lo más importante y lo más trascendental. Si es eso lo que se puede negociar, la gran pregunta es ¿hasta dónde se puede llegar en la negociación? Y es esto precisamente lo que en el video a continuación se va a abordar.